Hola a todos. La artritis reumatoide y el riesgo cardiovascular es un tema de vital importancia para el día a día del reumatólogo, el médico familiar, el internista. Quienes estamos al cuidado de estos pacientes debemos evaluar no solo la actividad de la enfermedad, sino su riesgo cardiovascular. Por eso invitamos a la doctora Daniela Hernández, ella es residente de medicina familiar de la Pontificia Universidad Javeriana y nos va a explicar cómo debemos evaluar el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos a iniciar hablando de los aspectos generales. Entonces tenemos que la enfermedad, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica, sistema y autoinmune que puede producir un daño tanto articular como endotelial y una discapacidad irreversible en los pacientes. Esta es una enfermedad heterogénea y tiene una presentación clínica variable. En cuanto a la epidemiología, tenemos que tiene una prevalencia global entre el 0,5 y el 1% y en Colombia está alrededor del 0,52%. La relación mujer-hombre tenemos que por cada 4,2 mujeres tenemos a un hombre que presenta artritis reumatoide. Entonces, primero debemos entender el panorama general de la enfermedad cardiovascular. Entonces, en la epidemiología de la enfermedad cardiovascular, tenemos que es la principal causa de mortalidad con unos 15,5 millones de muerte en el mundo y su prevalencia es más alta en los países con ingresos medianos. En Colombia es la principal causa de mortalidad y tenemos que estos pacientes tienen una prevalencia de hipercolesterolemia más alta en Europa, en América y es más baja en el sudeste asiático. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, para el año 2012 tenemos que el 31% de las muertes fueron por enfermedad cardiovascular en 17,5 millones de personas, de las cuales 7,4 millones murieron por enfermedad cardíaca isquémica y 6,7 millones de un ataque cerebrovascular. La mortalidad por enfermedad cardiovascular en Estados Unidos es más de 787.000 por año y en España el 29,7% de las muertes en el 2014 fueron por enfermedad cardiovascular, de las cuales el 31% fueron causadas por enfermedad cardíaca isquémica y el 28% fueron por un ataque cerebrovascular. Su prevalencia viene en aumento a nivel mundial debido a su fuerte correlación con la edad y se estima que continúe aumentando por el continuo envejecimiento de la pirámide poblacional y el riesgo de la enfermedad recurrente. A nivel colombiano, tenemos que, según el DANE, en Colombia se describen 79.391 defunciones para el periodo del primer trimestre del 2022, en las cuales 37.293 fueron de causa natural en hombres y 34.140 en mujeres, encontrándose como primera etiología la causa de origen cardiovascular debido a la enfermedad isquémica coronaria, tanto en hombres con un 20% y mujeres en un 18%. Entonces acá pasamos a el boletín del DANE, en la cual tenemos una estadística, tanto en hombres como mujeres, y en Colombia se describió que el 79.391 defunciones para el periodo del primer trimestre del 2022. Acá tenemos que en hombres fueron de 37,93 y fueron las causas naturales y en mujeres 34.140, encontrándose como la primera etiología la enfermedad cardiovascular debida a una isquemia coronaria, tanto en hombres como en mujeres. El riesgo cardiovascular, tenemos una medición tenemos los factores de riesgo tradicionales y los factores de riesgo no tradicionales. En los factores de riesgo tradicionales, tenemos la importancia de poderlos identificar en el estudio Framingham para la enfermedad cardíaca coronaria. Se evidenció que estos fueron en hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años, el sexo masculino, la hipertensión arterial, la dislipidemia, el tabaquismo, la diabetes mellitus y posteriormente se agregaron
la historia de enfermedad cardiovascular prematura, que en hombres es menor de 55 años y en mujeres menor de 65 años. También contamos con los riesgos no tradicionales. Entonces, los factores de riesgo no tradicionales para enfermedad cardiovascular incluyen el síndrome metabólico, que en hombres en las personas es presentar obesidad abdominal, obesidad y una circunferencia abdominal mayor de 40 centímetros en hombre y en mujeres mayor de 35 centímetros, hipertrigliceridemia y un aumento de la tensión arterial. También tenemos las enfermedades autoinmunes que nos van a aumentar el riesgo cardiovascular, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, que nos van a conllevar a una inflamación crónica y una disfunción endotelial, y esto va a acelerar la aterosclerosis. También están los síndromes gestacionales, otras enfermedades como el VIH, las redes de apoyo, el estrés psicosocial, el nivel socioeconómico, trastornos mentales y los determinantes sociales. Acá tenemos la pirámide y para evaluar los factores de riesgo cardiovasculares, entonces debemos realizar una prevención, que son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de las enfermedades, sino también tratar la reducción de los factores de riesgo y detener el avance de la enfermedad para evitar algunas secuelas de estas enfermedades. Entonces, en el primer nivel tenemos la prevención primordial, la cual busca promover los patrones de vida saludable que se conoce que ayudan a reducir este riesgo cardiovascular. En la prevención primaria, tenemos que es la búsqueda de evitar las apariciones de estas enfermedades, y en la prevención secundaria es cuando el paciente ya tiene la enfermedad establecida y lo que queremos es buscar el retraso o impedir la evolución de la enfermedad. En la prevención terciaria son los pacientes que ya tienen una alteración de esta enfermedad y lo que buscamos es prevenir que estas secuelas sigan avanzando o que se genere a una discapacidad. Daniela, muchas gracias. Mira lo interesante de la enfermedad cardiovascular en la artritis reumatoide, porque si observamos en esta pirámide podemos ver cómo podemos intervenir en todos los pisos, en la prevención primordial, en la primaria y en la secundaria. Y digamos que no es solo prevenir los factores de riesgo tradicionales, sino también por nuestra parte del reumatólogo debemos estar muy atentos a controlar la enfermedad inflamatoria. Esta pirámide está muy interesante, me parece muy importante resaltar el tema de cómo en todos los momentos de la enfermedad cardiovascular podemos intervenir. Muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿De qué depende que los pacientes con AR tengan mayor riesgo cardiovascular? Entonces, esto va a depender de diferentes factores de riesgo, como lo es la actividad de la enfermedad, el número y duraciones de recaídas que el paciente tenga, de la secreción de interleuquinas proinflamatorias que se van a depositar en el sinovio y en el tejido linfoide secundario, como igual la activación del complemento que nos va a producir una resistencia a la insulina, nos va a aumentar la PCR, van a haber aumento de las producciones hepáticas de moléculas procoagulantes. Esto nos va a causar una disfunción endotelial, rigidez arterial y una formación de la placa de arteroma. Entonces aquí podemos ver que el riesgo cardiovascular se duplica en los pacientes con enfermedad reumatoidea, y esto nos va a crear un estado inflamatorio crónico y un estado de aterogénesis acelerada. Esto nos va a aumentar el riesgo independiente de los factores ya de riesgo cardiovasculares tradicionales y nos va a dar el control de los factores de riesgo que juega un papel importante. Acá debemos tener en cuenta que las estatinas cuentan con propiedades antiinflamatorias e hipolipemiantes. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué los pacientes con artritis reumatoide tienen un mayor riesgo cardiovascular?
Y en este encontramos que tanto la artritis reumatoide como la aterosclerosis comparten vías inflamatorias similares. Esto nos comprende la activación de las células T y las células del linaje mieloide y la liberación de citoquinas proinflamatorias que nos va a dar aumento en la expresión de las moléculas de adhesión leucocitaria. En los pacientes con artritis reumatoide tienen hasta 2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica que la población general. Esto es similar en los pacientes con diabetes. Y el riesgo de cardiopatía isquémica se aumenta en estos pacientes, eh, tienen mayor, la enfermedad se presenta más temprano y la duración de los síntomas de estos pacientes puede incluso darse en menos de un año de la actividad de la enfermedad. El riesgo de un ataque cerebrovascular aumenta alrededor del 50% en estos pacientes, mientras que el riesgo de infarto agudo de miocardio se duplica en estos pacientes. La inflamación sistémica con concentraciones elevadas de citoquinas circulantes como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral inducen al estrés oxidativo y a la activación endotelial. En consecuencia, la presentación de moléculas de adición por las vías endoteliales conducen a la infiltración de monocitos en el miocardio. Y estos monocitos producen el factor de crecimiento transformante beta, lo cual resulta en la diferenciación de los fibroblastos en los miofibroblastos con la posterior deposición de colágeno en el espacio intersticial. Además, el estrés oxidativo intracelular resulta en una disfonía interrumpida entre las células endoteliales y en los cardiomiocitos, lo que lleva a la rigidez y en la hipertrofia de los cardiomiocitos con una disminución posterior de la capacidad de contraerse y relajarse. Estos procesos finalmente conducen a una disfunción ventricular diastólica preclínica que podría evolucionar a una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. Y la isquemia, en su mayoría secundaria a la arteriosclerosis, conduce a la autofagia y a la apoptosis y a la necrosis de los cardiomiocitos, los cuales van a causar una deposición de colágeno en el espacio intersticial. Y esta condición nos puede dar lugar a la disfunción ventricular sistólica, que en casos graves puede conducir incluso a una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta en la consulta de un paciente con artritis reumatoide? Entonces, el riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoide se le deben realizar pruebas de detección de los factores de riesgo cardiovasculares, tanto tradicionales como no tradicionales, y evaluar el riesgo cardiovascular total con la ayuda de un modelo de predicción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, tenemos que el EULAR recomienda que los modelos de predicción del riesgo cardiovascular se adapten a estos pacientes con artritis reumatoide. ¿Cómo se debe hacer eso? Se debe realizar una multiplicación de los valores que nos dé la predicción del riesgo cardiovascular por 1.5. ¿Qué más debemos evaluar en estos pacientes? Nos debemos evaluar el tabaco, la nutrición, la realización de actividad física, el peso corporal y la tensión arterial. Entonces, en la evaluación del riesgo cardiovascular, tenemos que los factores de riesgo relacionados con la arteriogénesis acelerada va a ser una duración de más de 10 años de artritis reumatoide, un factor reumatoideo positivo, anticuerpos contra péptido cíclico citrulinado positivo y que el paciente presente manifestaciones extraarticulares. Entonces, al calcular el riesgo cardiovascular, este resultado se multiplica por 1.5 y podemos usar la estimación del riesgo cardiovascular con el QRIX-3, que es el factor de corrección, ya está implícito en esta escala. Entonces, para hablar de los que existen, tenemos al lado izquierdo el QRIX-3, que es el riesgo a 10 años de morbilidad cardiovascular, que nos incluyen diferentes variables como la enfermedad renal crónica, una medida de la valoración de la presión arterial sistólica. Tenemos también migraña, uso de corticosteroides, si tiene adicionalmente alguna otra enfermedad
autoinmune, como lo es el lupus eritematoso sistémico. Se utiliza antipsicóticos si tiene alguna enfermedad mental grave o incluso la disfunción eréctil, que esto nos puede ayudar a nosotros a identificar las personas que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca o ataque cerebrovascular. Y en el lado derecho tenemos a Corona, que también es otra estimación del riesgo cardiovascular. También nos mide el riesgo a 10 años de morbilidad cardiovascular y tiene factores específicos como la artritis reumatoide, en la cual se va a medir la duración de la enfermedad, la actividad de esta, la discapacidad y el uso de corticoides. Entonces acá podemos evidenciar el QRIX-3, que en este pues nos facilita la estimación del riesgo cardiovascular, incluso si no contamos con paraclínicos. Si contamos con estos, pues nos va a proporcionar más información, pero no son necesarios para realizarlo. Entonces, como para englobar esta parte de la evaluación del riesgo cardiovascular, en estos pacientes siempre debemos evaluar el riesgo cardiovascular y ayudarnos de alguna escala de medición. Entonces, ¿cuál podemos usar? La que tengamos disponible y ojalá validada en el país. En Colombia tenemos la escala de Framingham validada y para los pacientes con artritis reumatoide el resultado debemos multiplicarlo por 1.5 para poder interpretarla. Ahora bien, existen dos escalas, como nos las explicabas específicamente, Dani, que son la QRISC-3 y la de Corona, en donde ya se incluye la artritis reumatoide como un factor de riesgo cardiovascular. Y por eso son diferentes de las usuales como Framingham, como Procam, en donde no se incluyen el artritis reumatoide como un factor de riesgo cardiovascular. Existen trabajos donde se está buscando crear específicamente escalas que evalúen el riesgo cardiovascular con pacientes con artritis reumatoide, pero que aún están en proceso de creación y pues posterior validación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos prevenir? Buscamos prevenir los riesgos cardiovasculares en estos pacientes. Entonces, acá traigo un estudio que es un metaanálisis en el cual se ha evidenciado que en los pacientes con artritis reumatoide se aumentó en un 48% las enfermedades cardiovasculares. Estos pacientes tienen 68% más riesgo de padecer un infarto de miocardio y un 41% de tener más riesgo de una enfermedad cardiovascular. Acá traigo una tabla en la cual nos muestra la prevalencia en, en las enfermedades autoinmunes, como es la psoriasis y la espondilitis y la artritis reumatoide, en el cual evidenciamos que tiene mayor prevalencia en la arteriosclerosis y en la enfermedad vascular periférica, lo cual nos va a aumentar también el riesgo cardiovascular. En este otro estudio vemos que el riesgo de infarto de miocardio aumentó en pacientes con artritis reumatoide, que aparte también ya tienen hipertensión arterial, por lo cual también es muy importante tratar los factores de riesgo primarios adicionales a la artritis reumatoide. En cuanto a la dislipidemia, tenemos que las estatinas reducen las concentraciones de colesterol y la enfermedad cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide en un grado similar a la población general. Además, las estatinas no están asociadas con más eventos adversos en comparación con la población general. Traemos este estudio en el cual comparó el efecto de la torvastatina versus el placebo en pacientes con artritis reumatoide, en el cual se evidenció una reducción significativa en el colesterol LDL en el grupo de los pacientes que utilizaban atorvastatina. Al igual que las concentraciones de LDL fueron similares observadas en la población general y en los pacientes con artritis reumatoide que usaban atorvastatina. También se evidenció que hubo una disminución del riesgo de eventos cardiovasculares mayores del 34% en comparación a los pacientes con placebo. También debemos ayudar a estos pacientes que tienen obesidad para disminuir otro factor de riesgo importante,
en el cual les traigo este estudio que es un análisis cuantitativo de la información que mostró una asociación significativa entre un mayor nivel de actividad clínica en los pacientes que tienen artritis reumatoide y que tienen un índice de masa corporal aumentado. Entonces acá se identificaron 119 artículos en los cuales 16 fueron revisados y se incluyeron eh, 8.147 pacientes en un rango de edad entre 37 y 51 años, en los cuales evaluaron la calidad de la metodología, encontrando que en todos los estudios se evaluó el índice de masa corporal y se evidenció que en los pacientes que tenían mayor índice de masa corporal tenían una mayor potencia estadística de aumentar actividad de la artritis reumatoide. Y también se evidenció que los pacientes que tienen un índice de masa corporal normal tienen menos actividad inflamatoria y más calidad de vida. En cuanto a la actividad física, tenemos que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones y los pacientes que tienen esta enfermedad suelen realizar menos actividad física, lo cual está contraindicado. En estos pacientes se recomienda la realización de actividad física, puesto que se ha evidenciado que estos pacientes que tienen artritis reumatoide y hacen actividad física pueden mejorar la, la evolución de la enfermedad e incluso disminuir la actividad de esta. Se recomienda que los pacientes deben realizar actividad física siempre y cuando tengan un adecuado control de su enfermedad y no tengan alguna actividad en el momento. Ahí es un tema bien, bien interesante, cómo la actividad física es favorable para el paciente con artritis reumatoide. Sabemos que el ejercicio lo llamamos la polipíldora porque influye en múltiples factores digamos, del estado de la salud en general del paciente y prescribirlo, digamos que es una medida recomendable. Entonces, en artritis reumatoide, recomendarlo es favorable, pero siempre debemos procurar prescribirlo cuando el paciente esté en baja actividad de la enfermedad o en remisión, porque si está activa la enfermedad, el paciente va a sentir más dolor al hacer ejercicio y es posible que no vaya a tener la misma adherencia a lo largo del tiempo y perdamos ese punto favorable de la actividad física. Entonces, actividad física para el paciente con artritis reumatoide, sí, y ojalá una vez la enfermedad esté en baja actividad o en remisión. En cuanto al tabaquismo, tenemos que el tabaquismo per se nos va a aumentar el estrés oxidativo, aumentando los radicales libres y los niveles de CD95 y CD4. Entonces, esto nos causa un riesgo claro de desarrollar anticuerpos en los pacientes que fuman y este riesgo parece estar relacionado con la gravedad de la enfermedad. En cuanto al tabaquismo en los pulmones, lo que va a causar es que va a aumentar los macrófagos alveolares y otros monocitos del sistema innato, y esto va a su vez a aumentar los niveles de enzimas lisosomales y va a secretar elastasa, lo cual va a producir un daño en el tejido conjuntivo y en el parénquima. Y van a haber aumento de las moléculas de adición de citoquinas proinflamatorias y de interleucinas. Entonces, acá traemos en la evidencia un estudio en el cual demostró que el riesgo de desarrollar artritis reumatoide aumentó en un 26% en los pacientes que fuman alrededor de 1 a 10 paquetes al año y se duplicó en los pacientes que fuman más de 20 paquetes al año, por lo cual es muy importante realizar la prevención o la cesación de tabaco en todos los pacientes con artritis reumatoide y en los que todavía no presentan la enfermedad.
Sí, Daniela, o sea, el tabaco no es solo deleterio para la salud cardiovascular de los pacientes. El tabaco también aumenta el riesgo de artritis reumatoide. De hecho, fisiopatológicamente, cuando un paciente fuma, el tabaco es capaz de inducir la enzima PADI, la cual va a hacer que se citrulinen muchos péptidos y que se desencadene esa respuesta inflamatoria que va a ser digamos, la que fisiopatológicamente desencadena la artritis reumatoide. De manera que fumar no es bueno ni para la enfermedad cardiovascular ni para la prevención de la artritis reumatoide. Hay que evitarla. Entonces, como para cerrar, EULAR publicó unas recomendaciones en cuanto al manejo del riesgo cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide y con artropatías inflamatorias. Esta publicación se hizo en 2017. En 2022 se publicó otras recomendaciones, se publicaron otras recomendaciones de EULAR, pero en esas no se incluyó la artritis reumatoide, se incluyeron las enfermedades del tejido conectivos como lupus, miopatías inflamatorias, esclerosis sistémica, también se incluyó el síndrome antifosfolípido, pero no artritis reumatoide. De manera que para artritis reumatoide específicamente, estas son las más recientes. Y estos 10 principios incluyen lo que la doctora Daniela nos decía, y lo primero es que siempre debemos estar alerta a el manejo de la enfermedad cardiovascular en estos pacientes debido a que son de muy alto riesgo cardiovascular. Y el reumatólogo es responsable de ese riesgo cardiovascular. Puede uno apoyarse de otros profesionales, claro, pero como reumatólogos también debemos estar atentos al manejo del riesgo cardiovascular. En los medicamentos, los AINES y los corticoides sabemos que son los que más aumentan el riesgo cardiovascular, por eso debemos usarlos con precaución y de acuerdo a las guías específicas de tratamiento. Entonces, em, ¿cuál es el objetivo? Siempre medir o evaluar el riesgo cardiovascular al menos cada 5 años en estos pacientes y con eso determinar inicio de terapia como por ejemplo ejercicio, uso de estatinas, manejo de hipertensión arterial, apoyarnos de las clínicas de cesación de tabaco y además el riesgo cardiovascular impacta también en el uso de medicamentos antirreumáticos. Entonces debemos también tenerlo muy en mente. Estimar el riesgo cardiovascular, como decíamos, lo hacemos utilizando los scores que existen y lo vamos a multiplicar por 1.5 el resultado y ese resultado interpretarlo de acuerdo a la guía de la población general de manejo de riesgo cardiovascular. Asimismo, hay dos escalas que son la Corona y el Q-RISK-3, los cuales ya incluyen a la artritis reumatoide dentro de su evaluación de riesgo cardiovascular. De los lípidos que debemos medir, colesterol total, HDL al menos, y estos deben medirse idealmente cuando la actividad de la enfermedad está en baja actividad o está en remisión, puesto que una mayor actividad, paradójicamente, disminuye los lípidos. Entonces, llevarlos a los pacientes a tener baja actividad o en remisión nos va a mostrar los lípidos reales de ese paciente y con eso sí podemos tomar decisiones de tratamiento, por ejemplo, de la dislipidemia. Además, siempre vemos, o bueno, la recomendación en cuanto a paraclínicos en pacientes que son asintomáticos, no solo es el perfil lipídico, sino que la ultrasonografía de carótidas puede considerarse como parte de la valoración de riesgo, debido a que es una herramienta que tiene una alta capacidad de predicción de eventos cardiovasculares. No olvidar entonces evaluar la alimentación, el ejercicio, que dejen de fumar nuestros pacientes, así como tratar la hipertensión arterial y la dislipidemia. Los corticoides, que son una espada de doble filo porque es una espada que nos ayuda a desinflamar a nuestros pacientes, pero asimismo tiene un aumento de riesgo cardiovascular. Debemos usarlo por el menor tiempo posible y cuando los usemos, disminuirlo lo más rápido posible que podamos y regularmente estar chequeando la actividad de la enfermedad para disminuir el esteroide y chequear también perfil de lípidos, hemoglobina glicosilada y glicemia.
Muchas gracias, doctor. Y por último, queríamos resaltar que en medicina familiar tenemos la clínica de cesación de tabaco para aquellos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como los que no, que quieren dejar de fumar. Y acá traemos para finalizar los beneficios de dejar de fumar. Entonces, a corto plazo vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. En las primeras 24 horas vamos a disminuir los niveles de nicotina en sangre y vamos a disminuir los niveles de monóxido de carbono. Asimismo, en el primer mes al año podemos disminuir la tos y la dificultad que pueden tener al respirar y a mediano plazo, disminución del riesgo el riesgo cardiovascular, disminución de el riesgo coronario, se disminuye hasta la mitad, el riesgo de cáncer y a largo plazo tenemos disminución más alta del riesgo de cáncer. El riesgo de cardiopatía coronaria se reduce casi en una persona que ya no fumara. Y a 20 años también tenemos aún mayor disminución del riesgo de cáncer y el riesgo añadido a factores como las enfermedades autoinmunes y el riesgo cardiovascular si dejamos de fumar. Excelente, Daniela, muchas gracias. El riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedades reumáticas es un tema muy importante que tenemos en mente y que es un tópico muy amplio. Aquí lo que quisimos fue mostrarles cómo es esa aproximación inicial, qué debemos poner sobre la mesa con nuestro paciente, cuáles son las recomendaciones actuales. Y próximamente seguiremos desenredando esta madeja que tiene muchísimas cosas por hablar. Muchísimas gracias, Daniela.